Hola, bienvenidos a su programa Educativa TV. Es un gusto que el día de hoy nos estén acompañando y los invitamos a disfrutar de nuestra programación. Pero antes de iniciar con la charla del día de hoy, les vamos a dar el número de teléfono para que ustedes se pongan en contacto con nosotros, que es el 212-4775, nuestro correo electrónico educativatv@sec-mediosonora.gov.mx. Los datos son para que ustedes participen con nosotros, algún comentario, alguna sugerencia de algún tema en especial que tengan para nuestra programación. Bueno, tomen nota de estos datos que les acabo de dar. Vamos a estar esperando que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Y bueno, la invitación el día de hoy es a que se queden disfrutando de esta charla. En esta ocasión estaremos presentando un tema muy interesante acerca del proceso de evaluación en educación preescolar y sobre todo estaremos conociendo la cartilla de educación básica, la cartilla de evaluación de preescolar. Para ello le damos la más cordial bienvenida. Esta ocasión nos acompaña la maestra Silvia del Carmen García Rivera, que es coordinadora de la reforma en preescolar. Bienvenida a Educativa TV. Muchas gracias. Bueno, maestra, para iniciar y sobre todo conocer acerca de este interesante tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy, quisiera que nos comentara ¿qué tan importante es considerar la evaluación en preescolar? Y sobre todo tomando en cuenta que se trata de que son niños pequeños. Sí, mira, en educación preescolar nosotros enfrentamos esta responsabilidad mayor, pues de tomar decisiones en cuanto a ubicar a las niñas y los niños en un nivel de desempeño. Sí. Entonces las educadoras, todas las personas que estamos involucradas en determinar el nivel de desempeño de las niñas y los niños en sus competencias, pues necesitamos tomar en cuenta que poner en situación de evaluación a las niñas y a los niños necesariamente las va a enfrentar a una actividad en la cual puede haber situaciones, rupturas en cuanto a que ellos no están habituados principalmente a ese tipo de situaciones. Entonces por eso la educadora de una manera muy natural debe de ir realizando esa evaluación permanente de las niñas y los niños. Debe tomar en cuenta la educadora que hay particularidades tanto psicológicas como biológicas de cada una de las niñas y los niños. Y asimismo el ambiente familiar y cultural del cual las niñas y los niños de su grupo vienen hacia la escuela. Entonces esos detalles son muy importantes que las educadoras los tomen en cuenta. De hecho, los estudiosos de la evaluación coinciden en que poner a los niños en situación de evaluación necesariamente crea en ellos en algún momento una actitud de estrés normal, incluso de regresiones repentinas, pero eso no quiere decir que las niñas y los niños no estén demostrando de alguna manera lo que saben, y obviamente tenemos que escuchar también, no nada más lo que hacen, sino lo que dicen las niñas y los niños. Y también pensar que ahorita en la edad en la que atendemos a los niños de educación preescolar, pues ellos saben muchas cosas, pero su lenguaje no les permite de alguna manera expresar todo ese mundo que traen de manera interior. Entonces debemos de tener en cuenta que los niños pequeños en algún momento pueden saber muchas cosas, pero hay una limitante en cuanto al lenguaje. Entonces, tomando en cuenta esas situaciones que nos proponen los estudiosos de la evaluación como Tonucci, Casanova, Adre, Curtis, ellos nos dicen pues que hay que tomar en cuenta estas situaciones porque necesariamente los niños pequeños tienen que ser comprendidos al ponerlos en situación de evaluación. Bien, maestra, ¿qué instrumentos y qué estrategias son las más adecuadas para estar en posibilidad de dar cuenta del avance de los aprendizajes de los niños y las niñas en preescolar? En educación preescolar eminentemente ha sido cualitativa la evaluación y se ha ubicado con el apoyo y la utilización de diversas estrategias, pero principalmente el de la observación. Bien. La observación es una de las estrategias por las cuales la educadora toma en cuenta de manera focalizada hacia aquello que va en ese momento a evaluar. Y obviamente ahora a partir de la reforma también hemos ido integrando otras estrategias como el diálogo con las niñas y los niños y las entrevistas que quedan de una manera también formalizada, porque lo que dicen y hacen para nosotros es muy importante.
pero no quedaríamos o quedaríamos solamente con una parte de la observación de las niñas y los niños con esos diálogos, esas entrevistas y la observación focalizada. Nos quedaríamos solamente con una parte de los avances y los logros de las niñas y los niños. Necesariamente tenemos que utilizar instrumentos porque hay que documentar ese proceso que están viviendo las niñas y los niños en educación preescolar. Entonces los instrumentos que se propone a la educadora para que pueda integrar tanto la historia personal como educativa ahí en preescolar es pues que integre un expediente, el expediente personal de las niñas y los niños. Y ese expediente personal necesariamente tiene que incluir esas entrevistas, no solamente con las niñas, sino también con los padres, madres o tutores. Es muy importante que nos comenten esa historia personal que en algún momento nosotros vamos a ver proyectada dentro de las actividades en clase. También es muy importante para nosotros estar observando a las niñas y los niños y tomar nota, la educadora, de una manera de acuerdo a la competencia que se esté desarrollando y trabajando. Y esos, en ese expediente también integrar, aparte de las notas de la educadora, muy importantes en logros, avances o dificultades que las niñas y los niños puedan estar enfrentando, los desafíos, los retos que están enfrentando de manera cotidiana en el aula, porque la evaluación debe ser permanente. También la educadora va tomando decisiones de qué trabajos o producciones de las niñas y los niños se van a ir integrando en ese expediente personal. Necesariamente esos trabajos o evidencias, les llamamos de alguna manera nosotros, esas evidencias deben de tener comentarios de la educadora al respecto de la producción que esté en ese momento. Esos comentarios de la educadora tienen que ser complementados, obviamente con la fecha y todos esos datos que en determinado momento, al regresar la educadora al expediente de las niñas y los niños, realmente le den cuenta del nivel de desempeño de ellos. Bien, y sobre todo, como lo está mencionando, esas entrevistas, esos diálogos que se tienen con los niños, la observación de la educadora hacia las actividades que ellos están realizando, pues les sirven para ir viendo día a día cómo es el desarrollo del niño. A lo mejor se presenta alguna dificultad, pero el niño en ese diálogo que tuvo con la maestra le comentó de algún problema a lo mejor que tuvo en casa, y eso es lo que le está afectando en ese momento. Entonces, si la maestra está realizando todas esas observaciones, pues en ese expediente van a conocer todo lo referente al niño. Maestra, algo importante que quisiera que nos diera a conocer en estos momentos es acerca del diario de trabajo. ¿En qué consiste claramente ese diario de trabajo que realizan las educadoras en el aula? Mira, el diario de trabajo viene siendo también una parte muy importante como el instrumento principal de la educadora, como una ventana a la realidad que está viviendo de acuerdo a su intervención docente. El diario de trabajo es un instrumento propuesto desde el programa 2004 y ahora como continuidad en el programa 2011. Se sigue pidiendo a las educadoras que continúen elaborando su diario de trabajo, pero no verlo como un documento solamente de dar cuenta de lo que de que está cumpliendo con su trabajo. Ahí lo que debe de ser ese diario es un instrumento de reflexión de su propia práctica, de su intervención docente y enfrentarse a situaciones en las cuales tenga que tomar decisiones la educadora de modificar su propia práctica, obviamente para trabajar mejor con las niñas y los niños, para que esas actividades realmente estén logrando el avance en las competencias de las niñas y los niños. Entonces, es un instrumento de evaluación también, pero de una evaluación permanente de la intervención docente y un regreso siempre y constante a esa reflexión de su propia práctica. Entonces, maestra, con lo que nos acaba de comentar es que sí hay continuación, ¿verdad?, en lo que es el enfoque de evaluación del PEP 2004 al programa 2011. Sí, el programa 2004 al 2011, nosotros necesariamente todo este ciclo escolar es lo que les hemos estado compartiendo a las educadoras en los diferentes momentos que nosotros tenemos contacto con ellas, en las capacitaciones, en los diálogos directos que podemos tener, en los consejos técnicos en los que hemos asistido, pues les estamos comentando a las educadoras para que ellas
también se sientan fortalecidas en que hay una continuidad en el enfoque pedagógico, en la propuesta pedagógica del programa 2004 al 2011 y necesariamente también en el enfoque formativo de la evaluación. O sea, nos debemos de sentir seguras de que todo lo que aprendimos, todo eso que vivimos en cuanto a modificar nuestras formas de evaluar, continúan. O sea, el hecho de saber que se evalúa en un sentido amplio, eso es muy importante, que la educadora se sienta fortalecida y que sigue siendo el enfoque, como yo les dije, formativo. Y por ejemplo, ahora se complementa, o sea, ahora se está enriqueciendo porque no podemos estar con un enfoque trabajándolo de una manera mecánica o repetitiva, no, tenemos que empezar a cambiar y a agregar algunos elementos muy importantes en esta continuidad, y lo que viene a enriquecer la propuesta pedagógica y el enfoque formativo de la evaluación del programa 2004 al 2011 es el plan de estudios, porque es un documento curricular a partir de la Reforma Integral de Educación Básica. También las educadoras o en el nivel preescolar tenemos ese elemento junto con todos los demás niveles de educación básica, que todos somos educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Entonces tenemos el plan de estudios 2011 y en el plan de estudios 2011 viene propuestos principios pedagógicos y dentro de esos principios pedagógicos nosotros encontramos el de evaluar para aprender. Entonces ahí es como ahora nosotros tenemos que seguir enriqueciendo y continuar con lo que ya hemos aprendido profesionalmente del enfoque de evaluación, y entonces ahora complementarlo y fortalecerlo en que estamos evaluando para aprender, no estamos evaluando a partir de las capacidades tanto de las niñas y de los niños como de nosotros como educadores. Bien, bueno maestra, muy interesante el tema que estamos tratando el día de hoy, pero en estos momentos vamos a ir un pequeño corte para regresar y conocer exactamente cómo está conformada lo que es la cartilla de evaluación. Muy bien. Bueno, vamos a un pequeño corte, en unos momentos regresamos con más aquí en Educativa TV. La educación en la Constitución de 1917. En 1916, Venustiano Carranza se convierte en el máximo jefe revolucionario al derrocar al dictador Victoriano Huerta, que huyó del país. De inmediato, Carranza convoca la integración de un Congreso Constituyente en Querétaro, del cual saldrá el 5 de febrero de 1917 la Constitución mexicana que aún nos rige. En tal proyecto constitucional participaron las diversas fuerzas revolucionarias que buscaban mejorar las condiciones de vida de la población del país con una nueva legislación social, educativa, agraria y laboral. En especial, durante los debates se discutió el tema educativo desde sus ángulos jurídico, filosófico, político, sociológico, pedagógico y moral. Bajo el principio de que el Estado debe dirigir y orientar la enseñanza pública como representante de la sociedad, el tema educativo quedó dictaminado en varios artículos constitucionales. En primer lugar, el artículo 3º de la Carta Magna señala las condiciones a que deberá sujetarse la educación primaria del país, con un tipo de enseñanza obligadamente laica, libre y gratuita en escuelas oficiales. Enseñanza laica quiere decir ajena a toda creencia religiosa, inspirada en un criterio rigurosamente científico que debía impartirse también en las escuelas particulares. El artículo 31 obliga a todos los mexicanos a llevar a sus hijos menores a escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaria y una instrucción cívica de los valores democráticos. En el artículo 73 se otorga al Poder Legislativo la facultad de normar la instalación de escuelas particulares de enseñanza profesional, técnica, agrícola y de artes y oficios. También se delegó el cuidado de las escuelas primarias del Estado a cargo de los municipios en el artículo 115, además de respetar la autonomía de los estados en el manejo interno de la educación pública. Así, la Constitución de 1917 sienta las bases para una educación que sirviera al desarrollo del país y diera igualdad de oportunidades escolares para todos.